Víctor. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches, Muy gracias bien, por ¿y tú? recibirme en tu programa. Fantástico, fantástico. Y bueno, listo para interactuar y conversar contigo sobre estos temas tan importantes. Bueno, Víctor, ¿desde dónde nos conectamos hoy, el día de hoy? Bueno, estamos conectando desde Venezuela. Aquí es algo técnico. Nos conectamos desde Venezuela, vivo en Venezuela, tengo ya 5 años acá, bueno, yo nací y crecí aquí, pero viví 15 años fuera del país, estuve 12 años viviendo en Australia, tuve 3 años viviendo en Suiza, y regresé a Venezuela en los tiempos de pandemia, y ahora me encuentro por acá desarrollando este nuevo proyecto en todo este nuevo mundo que es lo de la economía plateada, la nueva longevidad y todo este tema que se nos avecina. Hay como muchos cambios el día de hoy. Sí, bastante, y se están moviendo muy, muy rápido. Los cambios ya no son como antes que tardaban décadas. Hoy, de un año a otro, vemos la evolución y los cambios sumamente rápido debido al cambio tecnológico y actualmente un cambio muy significativo que es el cambio demográfico. No mucha gente está hablando de ello. Estupendo, estupendo. Bueno, Víctor, lo que generalmente yo cuando comienzo los lives, para que la audiencia te pueda conocer, la idea es que le pudieras comentar a las personas quién eres tú, a qué te dedicas. Bueno, fantástico. Espero no extenderme mucho, cualquier cosa tú me atajas ahí, tiendo a hablar mucho hasta por los codos, dicen por acá. Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Víctor Manrique, soy ingeniero de materiales de profesión, me gradué en la Universidad de Monash University en Australia. En Australia trabajé en toda el área de Oceánico-Pacífico, en las áreas de consultoría, grandes transnacionales, experiencia internacional. También viví mucho tiempo en Suiza, que me dio mucho, me expuso al mundo europeo. Ahí fue donde empecé a ver la dinámica de este cambio demográfico, la gran cantidad de adultos mayores. Y por ahí se me empezó a aprender esa chispa sobre esto que estoy trabajando ahora, que ahora me dedico y soy especialista y estratega en lo que es la integración multigeneracional, ya que hoy en día hasta 5 generaciones se encuentran trabajando en una misma compañía. Esto está afectando a nuestras sociedades, la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos. Y bueno, en mi retorno a Venezuela, esto es lo que me estaba enfocando. Súper, súper. Yo creo que un aspecto como bien importante para poder comenzar sería que en gran cantidad de compañías multinacionales, sobre todo en empresas norteamericanas, están reduciendo lo que son los programas de diversidad, equidad e inclusión. Hoy en día, se comentaba bastante eso de que ya parece que las empresas ya no estarían como tomando tanto ese rol, sino que estaría pasando a ser quizás más desde un aspecto individual, quizás las personas podrían tomar un programa más personalizado. En ello también eso podría ir de la mano con que, bueno, eso son necesidades humanas de alguna forma, porque el tema de la trascendencia, el lograr adaptarse, el lograr tener como esa flexibilidad en temas como más eh, cognitivos, lo que es la gestión humana, el lograr reducir los sesgos. ¿Qué crees tú de eso? Como hoy en día se han reducido esos programas, esas inversiones, ya no será relevante. Bueno, fíjate, en ese tema de la diversidad, bueno, esto es un tema nuevo, que siempre lo comento cuando converso con las personas, una diversidad nueva, la diversidad generacional, la diversidad de las edades en el mismo ámbito laboral. Tenemos diversidades de género y muchos tipos de diversidades que se han estado manejando últimamente como, no por decirlo temas de moda que están de moda porque son sumamente importantes, pero es un tema que es necesario. En la diversidad es donde está la creatividad, es donde está el impulso donde se descubren las nuevas tecnologías, los nuevos avances, las nuevas ideas. Cuando interactuamos con distintas culturas, distintas formas de pensar, es sumamente importante. Y mi punto a esto, en función a distintas diversidades y en la que yo estoy más enfocado en la actualidad, que es la diversidad de edades, la diversidad generacional, es que y es necesario, como se está hablando hoy en día, y no lo digo de manera despectiva, sino se romantice, es muy romántico la historia de que sí, lo hacemos por el deber ser, el incluir al adulto mayor, el que tenemos que voltear la mirada y abrirle los espacios. Eso es cierto, eso es el deber ser.
pero también hay que verlo de una manera un poco más práctica o que nos peguen, que lo que nos pega en la cara realmente, directamente, y son las realidades. Es algo que, más allá de que es el deber ser, de que nos gustaría hacerlo porque es lo mejor y lo que avanzaría a las sociedades como tal, es algo que no podemos evitar. Hay cosas de que no son cuestión de opinión, no es mi opinión, no es lo que yo creo, los números y las estadísticas están allí. Eso es algo que, bueno, capaz más adelante en la conversación, si me permite, te comparto algunos números, algunas estadísticas, Sí, por sobre de favor. que nos toca enfrentar esta realidad demográfica. Disculpa, está como cortado el internet, un poco lento. Sí, sí, de repente se ¿Me oyes corta un bien? poquito, pero si nos pudieras compartir esos datos, por favor. Sí, cómo no, bueno, eso es lo que quería comentar en ese punto y para ya cerrar ese punto como introductorio y pasar a los datos, es esa realidad donde el cambio demográfico no es algo que, no es opinión, no es algo que creemos, es algo que está allí y es algo que no se puede cambiar de un momento a otro, no es un tema de moda, es un tema donde el adulto mayor, los adultos mayores, la pirámide poblacional está invertida y se está invirtiendo mucho más y rápidamente, donde hay más adultos mayores que jóvenes y el adulto mayor está viendo por mucho más tiempo también. Entonces, una gran cantidad de ellos cuando los jóvenes deciden no tener hijos. Y hay una estadística que es la tasa de fecundidad, una de las primeras que hay que tomar en consideración, donde para mantener la población de la humanidad estable o de cada país, el mínimo es 2.1, tasa de fecundidad 2.1, que es 2.1 hijos por pareja o mujer durante su tiempo de fertilidad, y la tasa de fecundidad global en la actualidad es 2.3 en el mejor de los casos, y eso es solo porque África mantiene un número de 5, pero el resto del mundo está por debajo de 2, es decir, que la población no está creciendo, no estamos teniendo hijos y no existe una generación de relevo, y se desearía poder crear un cambio inmediato, pero eso ya es algo que ya esa tasa está allí y ya eso no cambiará sino en dos generaciones si es que hay un cambio drástico. Y si no, tenemos que enfrentar esta realidad que nos va a pegar en los próximos 5 años o 10 años. Y ya está aquí en la parte asiática, donde no hay jóvenes que hagan los trabajos y el adulto mayor está viviendo mucho más tiempo. Se ha jubilado a los 60, pero ahora vive hasta los 80 y tiene 20 años que se siente esa población perdida. Y ahí se vienen ciertas crisis y ciertos temas que abarcan muchos aspectos, como la crisis de identidad, la soledad no deseada, suicidios entre esta población y muchos temas que acarrea esta situación. Datos, por ejemplo, que te pudiera compartir, y va a la parte de las empresas, donde no hay un entendimiento total, no se ha atajado ese tema de las distintas generaciones que trabajan en tu empresa, las distintas edades. Los invito a todos aquellos empresarios, gerentes, presidentes, dueños de empresas, que echen un ojo a su población laboral, a sus equipos de trabajo y van a identificar que tienen, en la mayoría de los casos, en algunos casos, hasta 5 generaciones trabajando en conjunto. Viene el término también de lo que es el edadismo. Son términos que, no sé, en Chile creo que están bastante avanzados, de donde tú te encuentras ubicado, según entiendo. Entiendo el cono sur, en Sudamérica, está bastante más avanzado en estos temas. En Venezuela no tanto. El tema del edadismo, que es el racismo por la edad. Y un tema súper importante, que es la rotación del personal, cuando vamos a manejar las distintas generaciones que existen dentro de nuestro mundo laboral, donde ya esto está estudiado y los números dicen que la población de 24 años o menos, en promedio, se mantiene 1.2 años en la empresa. Ese es el promedio. Cada 1.2 años hay que estar rotando personal joven. Si es personal entre 25 y 34 años, el promedio es un poquito mejor, es 2.7 años. Es decir, cada aproximadamente 3 años vas a tener que rotar ese personal. Pero si echamos la mirada a las personas que estamos rechazando por edad, que es el adulto mayor 55 a 64 años, en promedio esta persona se mantiene 9.6 años en el puesto laboral. O sea, generacionalmente es una población que da fidelidad al puesto de trabajo, le da mucha importancia a ese rol y no tienes que rotar tanto. Entonces, es una invitación a los dueños de empresa, a los equipos que manejan personal, que identifiquen esto, independientemente de la posición que van a requerir. Si esa posición requiere estabilidad en el tiempo, bueno, empieza a echar una mirada a esa población adulto mayor, que mira, tenemos una longevidad, estamos viendo hasta los 80 y más,
mira, desde los 60 a los 80 tienes 20 años que puedes sacar provecho de esa persona. Y es una persona que por su naturaleza, por toda su evolución en el tiempo y lo que esa generación identifica, son personas fieles a la compañía y al rol y al puesto de trabajo. Y en este sentido, bueno, igual cada generación también debe tener como sus características, sus preferencias. En cierto momento, bueno, dependiendo también de los tipos de liderazgo, hay personas que logran quizás como el hacer como que estas personalidades converjan y involucrarlas quizás como en un propósito, pero también igual hay como ciertas creencias que existen, como por ejemplo, de que una persona por ser menor quizás no necesariamente me puede enseñar algo, o una persona quizás por ser más mayor en verdad está más desactualizada y no le gusta la tecnología y en realidad no es tan flexible y es más rígida. Pero no necesariamente tendría que ser así, ¿o qué crees tú? No, eso es correcto y eso es una situación que se está viviendo, que muchas empresas están viviendo en la actualidad, pero todavía, como te comentaba antes, no han atajado la razón del problema y la situación. Porque, ¿qué ocurre? La base de todo es comunicación. Tienes problemas de comunicación internos que te retrasan procesos, te retrasan todo dentro de la empresa y te generan muchos problemas y conflictos. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, porque tienes 5 generaciones dentro. Tienes una persona aproximadamente capaz 55, 60 años, que está trabajando con un miembro del equipo que tendrá 24 o 25 años, y la forma de comunicación es muy distinta, la forma de pensar es muy distinta, la manera en que manejan la tecnología y los avances y de proceder es muy distinta. Entonces hay mucho choque en función a creencias, formas de hacer las cosas y experiencias. No se ha entrenado o ayudado a las personas a desarrollar esta capacidad de comunicación y de entendimiento entre las distintas generaciones, que cada generación acarrea. No es que todos somos iguales, pero durante ese periodo que hemos crecido, que es lo que envuelve a cada generación, nos genera ciertas características que es relevante a cada generación, y la forma de pensar se moldea mucho a nuestro ambiente, a lo que vivimos durante esos tiempos. Entonces las personas dentro de cada generación vivimos cosas en común que nos identifican y que nos hacen ser como somos. Hoy en día se critica mucho, hay lado y lado, se critica mucho a la generación Z, que es una generación que no es fiel a la empresa, que tienen otras maneras de pensar, que no son, dicen mucho que no son responsables, que no saben manejar la presión. Pero si entendemos qué valora esta nueva generación, no tiene que ser lo mismo que valoramos las generaciones más antiguas. Simplemente hay que identificar qué es y cómo amoldamos nuestras políticas, nuestras formas de trabajar y lo que ofrecemos para que estas personas se motiven a trabajar. Simplemente tenemos que pensar distinto y entendernos y ofrecer eso que es lo que a cada uno maneja y cada uno mueve. Entonces, cada generación es distinta. Simplemente lo que veo es que las generaciones anteriores están esperando que las nuevas se comporten de la misma manera que lo hicieron las anteriores. Y no tiene por qué ser así. Simplemente tenemos que entender dónde está ese punto de quiebre o ese punto de diferenciación y encontrar puentes que unan estas generaciones. Y por eso es importante involucrar, cuando tienes tanto gap o tanta brecha entre una generación y otra, generaciones intermedias. Porque, por ejemplo, la generación X es una generación que ha vivido prácticamente todo distintos tránsitos de cambios tecnológicos, sociales, y ellos son muy moldeables, y ellos son esa generación puente entre las más antiguas y las más nuevas, que Por entienden ejemplo, ambos mundos. Entonces, la dentro X, de ¿cuál tu sería? empresa, si tienes un equipo ¿Cuál muy sería? amplio, Disculpe, ¿cuál sería el rango de la generación X? disculpa, ¿Cuál sería el rango de la generación X para que las personas que no manejan ¿cómo? Sí, 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 que nos pudieran ir Del, como entendiendo un poquito más. te las comparto, eso lo tenía por acá, simplemente no la quise lanzar al principio para no aburrir la audiencia, pero ya que lo preguntas, y sí es muy interesante, fíjate. Tenemos la generación Baby Boomers, que es la generación que en la actualidad tiene entre 60 y 78 años de edad. Tenemos la generación X, que en la actualidad son aquellos que están entre 44 y 59 años de edad. Esa es la generación X, entre años 1965 y 1980. La generación Millennials es la generación entre 28 y 43 años de edad al día de hoy. Después tiene la generación Z. La generación Z es la que tiene hoy en día entre 12 y 27 años de edad.
Con la Z ocurre algo bastante interesante. Bueno, con la Z y los millennials. ¿Por qué? Porque entre esas dos generaciones hay un grupo de personas que no se sienten ni X, ni millennials, ni Z. Se creó este nuevo grupo, Zennials, y los Zennials son los que están entre 26 y 31 años de edad. Y la que está actualmente corriendo, que son los que tienen entre 0 y 11 años de edad, es la generación Alfa. Esa es la nueva generación. Ya la Z cerró. Alfa. Sí, es la actual. Son los que estén haciendo, ya debe estar por cerrar. Esa va desde el 2013 a la actualidad. Eso es la generación Alfa. Claro, no se hablan de ello porque no están en el mundo laboral todavía, están muy jóvenes. Mira, qué curioso. ¿Y qué es eso de los centennials, le llamó? Los Zennials. Senior, ese concepto, no lo había escuchado, no lo conocía. Sí, eso fue, bueno, recientemente, unos tantos años atrás, porque esta información no está ahí solo por estar, porque si entendemos y sabemos, esto no es nada de complot ni nada por el estilo, sabemos que hay organizaciones que se reúnen cada cierto tiempo para identificar dónde estamos como población, dónde estamos como sociedad, hacia dónde el mundo va. Un ejemplo de ello es el World Economic Forum, que se realizó hace poco, se realiza todos los años en Davos, en Suiza, donde se reúnen las más grandes corporaciones, las personas más influyentes del mundo, la Organización Mundial de la Salud, gente de la ONU, con los números, los estudios, tanto global como individual de cada país. Y se dividen las poblaciones o en generaciones para más o menos tener un entendimiento de los movimientos de las sociedades y todo aquello. Y, por ejemplo, lo de la tasa de fecundidad. Esos son números que cada país utiliza para identificar, bueno, mi población está creciendo más joven o más adulto mayor, o van a necesitar más hospitales o más escuelas, qué es lo que van a necesitar para proyectar al futuro. Esas son proyecciones que te permiten proyectar a 10 años, 20 años en adelantado. Entonces, eso es lo importante de entender estos números, y es a lo que me refería al inicio de nuestra conversación. No son opiniones, no es algo que yo creo o que es algo que, mira, unos científicos dicen una cosa, otros científicos dicen otra cosa. No, estos son los números, esta es la población actual real física, o sea, la matemática no miente. Es decir, que en el futuro, y el futuro ya es hoy, no hay población joven, y la población está viviendo mucho más años, y por eso es primera vez en la historia que vemos hasta 5 generaciones juntas en la misma empresa. No sabíamos cómo lidiar con eso. No podemos culpar a los empresarios o a las personas o colaboradores, como se llama hoy, que trabajan en las empresas, a no saber cómo manejar esa dinámica. Entonces, ¿qué requerimos? Entrenamiento, entendimiento, hablar de estos temas, del cambio demográfico, cómo esto afecta a nuestras sociedades y cómo esto afecta a las organizaciones internamente, y cómo cambia el mundo, y esto cambia el mundo laboral donde mucha gente se encuentra que es muy difícil encontrar trabajo, que la tecnología está desplazando los empleos, pero hay que verlo de la manera de que, bueno, el mundo cambió. Sí. Ya no es que hay instituciones rígidas donde uno iba antes, enviabas tu CV, uno se preparaba, estudiaba, te ponías las mayores habilidades posibles para estar por encima de la competencia. Entonces las compañías grandes, bueno, vean tu currículum, fantástico, ganó, me llamaban y me contrataban. Hoy en día eso ya no funciona. Hoy en día, por ejemplo, tienes que tener una presencia online, tienes que tener una presencia y una identidad para que eres bueno, empaquetarlo y ofrecérselo a las empresas, a solventar un problema en específico. Por ejemplo, eso es una forma, hay muchas otras fórmulas, pero no es la misma de antes, no es la de enviar un currículum y esperar a que te llamen. Eso no existe. Las empresas ya no están trabajando así. Y la generación Z, que es la nueva, y tampoco le interesa eso, no está interesada en esa forma de trabajar, de enviar un currículum de 9 a 5. Ellos quieren otra dinámica distinta, y es a donde le toca a los empresarios empezar a pensar estrategias en cómo puedo atraer a este capital humano. Bueno, también si uno lo piensa en lo que es gestión humana o en los grandes cambios que han habido, cuando una persona quiere lograr algún objetivo, algún propósito y cumplir, bueno, todas las empresas funcionan en base a una visión y a una misión. De alguna forma resolver algún problema en base a una propuesta de valor. Y nada grande se logra solo. Y hoy en día también los conocimientos... Sí, por favor, yo creo que podemos hablar un montón de cosas entre los dos. Entonces yo creo que la empresa, hoy en día, cada generación también
además de tener sus características y, por decirlo, sus gustos, también tiene su performance, sus fortalezas, por decirlo, y le agrega un sello particular a lo que hace. Entonces, bueno, también si uno lo piensa, eh, gran parte si uno empieza a estudiar en ciertas empresas, los cargos directivos generalmente no son personas necesariamente tan jóvenes, en algunas sí, porque también hay modelos como, hay empresas como son las startups o hay distintos modelos de negocio que logran como el cambiar un poco esa lógica. Pero igual es como ven bien curioso, porque hay personas que son los tomadores de decisiones, que son personas que tienen más edad, pero se le está marginando también a las personas de su misma edad. Y la gente tampoco está rejuveneciendo y además uno también cada día que vive, uno no es más joven, a menos que encontrar el elixir de la vida, no sé, por decirlo así, o la falta de la juventud, pero eso no, uno cada día que pasa va teniendo más experiencia, va aplicando, va mejorando como lo que decida hacer o lo que no. Y ¿cómo consideras tú que podría quizás abordarse mejor este aspecto? Bueno, fíjate, eso lo que dices es muy cierto. Yo trato de usar la analogía de este cambio, porque la visión de la compañía y todo aquello es sumamente importante, pero tenemos que enfrentar una realidad que es la de el capital humano joven no está allí y va a haber mucha demanda por el poco que existe. El capital adulto mayor está allí y está viviendo por mucho más tiempo. Ya no tenemos que jubilarlo a los 60. Podemos extenderle la vida de trabajo si la persona lo desea, obviamente. Eso es decisión que 80 años también o más, porque hay mucha gente adulto mayor activa que está sumamente en capacidad de trabajar y abordar cualquier tema. Pero ya teniendo este rango tan amplio de distintas edades trabajando juntas y hablando de la diversidad, viene como y la analogía a la que me refería es lo que cuando ocurrió la diversidad de género, cuando las mujeres fueron involucradas en el mundo laboral, empresarial, ahí hubo un choque, porque la sociedad no estaba acostumbrada a esto y hubo que haber entrenamiento, tuvo que haber educación, hubo que encontrar nuevas formas de trabajar. Y los que se adaptaron y evolucionaron fueron los exitosos. Los que no se adaptaron quedaron atrás obsoletos en el olvido. Entonces, esta es la nueva diversidad, la diversidad generacional de edades. Quienes se adapten a saber trabajar con grupos multigeneracionales donde el talento no tiene edad. O sea, tus habilidades, tu conocimiento, tu capacidad de cambio no va con tu edad. La edad es un número. Entonces, cuando entendemos esto, podemos poner las distintas posiciones y armar los distintos equipos, en, como tú bien dijiste, en función a la misión. Y la misión se escoge en función a mérito. Y viene el caso donde siempre digo, no es que es uno o el otro, no es el joven o el adulto mayor, o el adulto mayor o el joven, es ambos, juntos, porque los cambios ahorita son muy rápidos y muy repentinos, a una velocidad que, mira, nos cuesta a todos mantenernos al día. Los jóvenes vienen naciendo con esa tecnología que están haciendo junto con ellos. Entonces es unir la experiencia con la creatividad y esa chispa innovadora inmediata del entendimiento de la tecnología, que son los jóvenes, los dos en conjunto con la tecnología. Entonces es una trifecta perfecta, lo que llamo la trifecta perfecta, que es armar equipos, adultos mayores con jóvenes y la tecnología. Esa unión de esas tres fuerzas es lo que va a ayudar a las empresas a liderar el futuro. Los que no lo hagan, mira, simplemente van a quedar atrás y en el pasado, como ha ocurrido una y otra vez en la historia de la humanidad, con los distintos tipos casos de que vamos evolucionando y cambiando. Yo creo que igual, bueno, también lo habíamos conversado en otra oportunidad, de que la inteligencia artificial también está acelerando este cambio, porque hay trabajos que van a cambiar. Total. También, por ejemplo, bueno, empresas como Tesla, y en ciudades hay taxis que se manejan solos, hay camiones que se manejan solos, hay cajas que uno ya no necesita un cajero.
que son eléctricas y uno mismo se sirve su aspecto. Hay personas que ni siquiera van al supermercado, sino que le traen toda la casa. Entonces eso también va a cambiar mucho lo que es el concepto del trabajo, la dinámica del trabajo, y en realidad eso hay países donde ya está aplicándose eso, y en otros el cambio realmente con lo global y lo ágil, lo global, lo ágil y los avances que está teniendo la tecnología, quizás no sea algo como tan de 10 años más ni de 5 años más, sino que puede ser el próximo, puede ser en unos meses. Eso es correcto. Y fíjate que hablas lo de la inteligencia artificial. Ahorita, y de la tecnología como va, se están desplazando trabajos. Ojo, sí, muchos trabajos van a ser reemplazados, pero muchos nuevos van a ser creados. Entonces, eso es lo que yo invito a todo el mundo y ese es mi mensaje. No nos enfoquemos en lo que va a ser desplazado, enfoquémonos en que ahorita el mundo es muy cambiante. El mundo, ahorita hay un libro que se llama La modernidad líquida, donde anteriormente nuestra civilización era sólida, instituciones sólidas, te graduabas, trabajabas 40 años en la misma empresa, comprabas tu casa, hijos, te retirabas y listo. Hoy es una modernidad líquida donde es con cambio constantemente. Entonces, adaptarnos y adaptabilidad va a ser una de las habilidades más requeridas y más necesarias para el ser humano per se. La capacidad de adaptarse a los distintos cambios y mantenerse al día con las distintas cosas y los distintos tendencias que están ocurriendo. Y ahí es donde voy, unirnos con los jóvenes, porque uno aprende de ellos y ellos aprenden de uno. Es un aprendizaje, mentorías bidireccionales, es lo que debe estar ocurriendo en las empresas hoy en día. Y te doy una estadística interesante y va un poquito por la tangente del gráfico. Países como en China, por ejemplo, ya gubernamentalmente aprobaron un proyecto de desarrollo y de inversión para la creación de robots humanoides, que eso ya está ahí, estamos a la vuelta de la esquina de los robots por todos lados. Humanoides con la finalidad única del cuidado a los adultos mayores, para hacerles acompañamiento y cuidado y todo aquello. Porque, ¿qué ocurre? No hay personal suficiente para cuidar esa camada de adultos mayores que van a requerir cuidado. Porque no todos necesitan cuidado. La gama de adultos mayores es muchísima, pero hay un porcentaje alto que sí lo va a requerir, lo está requiriendo, y no hay el capital humano para proveer esos servicios. Y otro dato ahí para las personas que están pensando qué estudiar, qué carreras realizar en el futuro, mira, cuidador de adultos mayores es una que va a estar en muy alta demanda y ha de ser muy bien remunerada porque no va a haber capital humano para atender estas necesidades. Y esto es solo un ejemplo de las mil y un cosas que este nuevo cambio demográfico y tecnológico va a traer con nosotros. Y es simplemente identificar, capaz, la palabra correcta no es oportunidades, porque también es algo bastante trágico la crisis que se avecina, pero sí las oportunidades de solventar problemas y al solventar problemas una gran cantidad de personas es una gran oportunidad de negocio, o una gran oportunidad empresarial. Bueno, como dice Margarita Paso, donde hay un problema, hay un negocio. Ay, creo que se me congelaste. Una necesidad. Ah, no, ahí está. Ahí sí. Entonces, bueno, yo creo que algo que también un aspecto a considerar cuando uno revisa lo que es la literatura, el tema de recursos humanos, si uno empieza a buscar como una definición de talento, si bien hay como cierta estandarización, uno puede buscar como lo que son las competencias, la habilidad, el desempeño, el liderazgo, y pueden haber una serie de teorías. Cada definición, el talento varía mucho por cada cultura y cada empresa, por lo que es los valores, lo que es el ADN, la historia, el origen, además, posible, con la variedad cultural que hay, hoy en día con la cantidad de idiomas, la inteligencia artificial que permite que uno hable con personas en otro idioma sin ni siquiera tener que haberse tomado ni siquiera un curso, sino que la misma herramienta te lo traduce. Y hoy día uno se puede conectar con personas como de distintas partes del mundo, como lo estamos haciendo hoy en día, complejiza mucho más la realidad que se está viviendo. También eso exige que se desarrollen nuevas habilidades y nuevas destrezas. Y en este punto, el talento, como comenta usted, que dice que no tiene edad, al final el talento no es un tema de un número en un carnet de identidad, sino que sería
una forma en cómo uno le agrega valor a los demás. ¿O qué dice usted? Eso es correcto. Y si me permites ahí un pequeño caveat, fíjate, atrayendo otra vez lo de la inteligencia artificial y las habilidades requeridas y cómo evaluar talento, aquí hay algo que, eso no es opinión mía como tal, es una opinión que ya es bien conocida y se va a ver cada vez más, cada vez que avancemos más en esto de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías que vayan a ocurrir. El talento era tu capacidad de conocimiento, el conocimiento era escaso, había aquí a las instituciones como las universidades, como empresas que tenían el conocimiento profundo y detallado de algo en específico. Pero hoy en día, y más en el futuro, conocimiento tiene valor cero. O sea, lo que yo sepa, la inteligencia artificial lo sabe 10.000 veces más y más rápido y actualizándose cada segundo. Cuando lo que yo aprendí, lo aprendí cuando me gradué, no sé, 10 años atrás, 5 años atrás. El último curso que hice, lo más cercano puede ser 3 días atrás. Pero constantemente hay nueva información. Y la información hoy es abundante. Es como el agua, es como el aire. Entonces, el tener conocimiento tiene un valor cero. No tiene valor, porque lo puedes adquirir aquí. Sencillo. Entonces, ¿qué se requiere? Y esto se viene diciendo, que mucha gente teme que la tecnología va a desplazar a las personas. Pero también está estudiado, y hay estadísticas de esto, sí, la inteligencia artificial o la tecnología como tal hace el trabajo mucho mejor que las personas. Pero ¿sabes quién lo hace mejor que la inteligencia artificial o la tecnología por sí sola? Cuando combinas el humano con la tecnología, es mucho mejor que la tecnología por sí sola. Entonces, y lo otro que se requiere es las habilidades que se habla hoy en día mucho, las soft skills, las habilidades blandas, las habilidades de empatía, la habilidad de comunicación, que por cierto, capaz más adelante hablamos de ello, yo considero, y muchos grandes expertos también están alineados con ello, que la habilidad más importante que alguien puede tener es la habilidad de comunicación, de contar historias, y después puedo profundizar más en ello, pero para cerrar el tema que estamos hablando, entonces es eso, desarrollar las habilidades blandas, porque una máquina, si el médico, la inteligencia artificial puede hacer diagnóstico mucho más eficiente y más rápido, pero no tiene la empatía de comunicarse con el paciente, de hacerle entender ciertas cosas o de dar una información y darles apoyo emocional humano. Entonces, esas son las habilidades que debemos estar desarrollando, porque la máquina por sí solo, ok, te da resultados, pero hay mucho más entre simplemente darle un diagnóstico al paciente. Está la parte emocional, está la parte de entendimiento, está la parte de poner una mano, está la parte de dar un abrazo, hay mucho que la máquina por sí solo no puede hacer. Entonces, pero si yo solo tengo conocimiento, no tengo empatía, no tengo habilidades de comunicación, no tengo habilidades de intuición, no tengo habilidades humanas, no sirvo porque la máquina lo hace mejor que yo. Entonces, ¿qué voy a desarrollar? Esas habilidades empáticas, esa habilidad de comunicación, para mí la principal y primordial, para comunicar, para hacer entender, repartir conocimiento, enseñar, todo aquello que se involucra en el proceso de, porque al final del día tu consumidor son personas y a las personas uno conecta. No te compran porque, bueno, se puede creer que es el mejor, pero al final del día te compran porque conectaron contigo, conectaron con tu mensaje, conectaron con tu marca, conectaron con lo que tú representas. Porque hay muchos productos, pero porque uno escoge un producto en función a otro. A veces uno escoge un producto que es peor que el otro, pero simplemente conectamos con ese mensaje, lo que ese producto identifica más que el otro, que es lo mismo e igual. Entonces, ahí es donde voy yo con el tema de las habilidades y de la evaluación de talento. Y muchas empresas van a estar evaluando eso ahora hoy en día. Quienes saben manejar la tecnología, quienes saben adaptarse, quienes saben transmitir esos mensajes para liderar equipos, para atraer más clientes y audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso que comenta también, quizás se podría ver desde lo que es lo que se entiende por una persona como mayor o lo que se entiende por una persona joven, porque uno como que asocia como significado y paradigma y esquemas mentales, como de cierta idea, como en relación a cada ser humano. Yo siempre comento a varias personas como una vez yo vi un campeonato donde había una señora que tenía unos 80 años
y fue el primer lugar en un campeonato de natación. Y no se veía como con ningún problema, ni con ninguna falta de energía, ni de tema de musculatura, ni de propósito, ni de perspectiva. Hay personas que son increíblemente fascinantes, que tienen mucha más edad, y también hay personas jóvenes que solamente saben trabajar como con un celular. Por ejemplo, si uno ve personas, por ejemplo, como Bill Gates, que tiene una mente realmente fascinante, cuando uno lo escucha el caballero cuando habla o da una ponencia, o habla de, y opinas, que él mismo también ha comentado el tema de la inteligencia artificial. Ya no sería como, él hablaba como de que ya no sería lo que es el software as a service, sino que el agent as a service, que sería un agente con inteligencia artificial, que sería algo mucho más dinámico, que lograría él gestionar y darle solución como a esos problemas de las personas con todo este cambio que está ocurriendo culturalmente. Entonces también de alguna forma va a lograr el encontrar el valor en otros puntos, porque cada persona tiene un sello propio. Quizá hay personas más mayores que también te conectan con un significado personal, también tienen la experiencia de otra época, y algunas personas hablan de que quizá la historia es como más cíclica. Entonces el hecho de tener esos conocimientos y esa experiencia en la misma organización, no es lo mismo el conocer la organización en un momento que el haber pasado por las distintas fases, que también habla de cómo la misma logró generar estas estrategias para lograr reivindicarse y diferenciarse de su competencia, que eso también es un valor que te pueden tener las empresas. Entonces, igual el tema de tener más años, más tiempo, numéricamente hablando, no necesariamente puede ser un conflicto, y también hay personas que tienen 30 años y viven 32, como también hay personas que tienen 80 y viven 110. Entonces, de alguna forma, esa estructura, con esos tiempos, con esos márgenes, con esas características, de tal forma, ¿en verdad será algo que tendrá tanto éxito en el mundo de los negocios? Porque al final, si un empresario, un manager, un director, un gerente, o un vicepresidente o presidente, o lo que sea que la persona quiera hacer, quiere diferenciarse y conectar con los otros, y quiere tener más clientes y quiere ayudar a más personas en base al propósito que tiene, ¿no será importante el lograr reconocer el valor de cada una de las generaciones? ¿Qué cree usted? Sí, bueno, creo que nos congelamos un poquito, disculpa. Ajá, sí. Bueno, no exactamente, como te comentaba anteriormente, y es mi moto, por decirlo de una manera, que el talento no tiene edad. Pero, todo tiene un pero. Estos números nos ayudan también a entender un poco, por ejemplo, cómo se puede utilizar esto estratégicamente. Esto es lo que yo hablo con muchas personas de gestión de talento y empresas, ¿no? Bueno, y creo que lo mencionaba muy rápidamente anterior en esta conversación, donde si yo soy una empresa y tengo un cargo, porque hay muchas posiciones que se requiere longevidad, que requiere que, mira, continuidad dentro de la empresa, porque si se pierdo ese cargo, tengo que reemplazarlo, pierdo mucho valor, pierdo mucha continuidad de liderazgo y muchas cosas, ¿no? Entonces, si tengo un cargo que, mira, necesito que la persona por lo menos se me quede, mantenga 3 años, o vamos a decir para no decir 5, vamos a decir 3 años, porque es el tiempo mínimo para que mis procesos entren en plazo y la maquinaria ande, o de algún nuevo proyecto o de lo que sea, son 3 años. Bueno, ya por ahí veo, y capaz es un poco injusto, pero un muchacho de 24 años que está buscando dinámicas, nuevas cosas, y quiere un rol gerencial, que me dé 3 años, no es la persona indicada, porque la generación Z, 75%, eso está estudiado y con las estadísticas, ellos mismos lo dicen, 75% de la generación Z no le interesan cargos gerenciales, no están interesados en obtener esas responsabilidades, ellos quieren dinamismo, entrar y salir, ese tipo de cosas, y no están interesados en lo que llaman de executive ladder, el climbing de la escalera de empresarial, no les interesa. Entonces, no contrates a un muchacho probabilísticamente, porque uno va por las probabilidades. La probabilidad de que uno de 24 lo contrate y se me vaya el año es muy alta. Bueno, entonces tengo a un candidato por acá tengo los numeritos, disculpa, que te había dicho antes, de 30 años de edad.
bueno, ellos en promedio duran 2.7 años, pero oye, necesito 3 y si es más, y si es más, mucho mejor. Entonces, yo voltearía a mirar a las personas de 55 años o más, porque probabilísticamente me da la mayor probabilidad de que esa persona me vaya a durar por lo menos los 3 años que necesito para que el proyecto arranque antes que tenga que sustituir a alguien en esa posición. Porque probabilísticamente las personas de 55 años o más, bueno, la estadística fue entre 55 y 64, porque más allá están jubilados. Entonces, eso también hay que cambiar. Duran 9.6 años en su labor, en su posición, en su rol en la empresa, fidelidad. Entonces, yo buscaría a alguien, probabilísticamente tengo mejor chance de que me dure los 3 años mínimo a una persona 55 más. Entonces, empezaría a buscar escanear capital humano de 55 años o más. ¿Por qué? Porque me da la mayor probabilidad en las habilidades, el conocimiento mínimo requerido, lo que requiere esa posición, pero lo buscaría en ese rango. Es una recomendación a las empresas y así es como uno puede utilizar estas estadísticas y proyecciones. Yo creo que igual un punto que habría que quizás como darle mayor, como ponerle mayor énfasis, sería como el tema de que a veces el talento existe y a veces personas, como también dice Margarita Paso, el más conocido le gana al mejor. Entonces, de repente no es que no tengan la habilidad, no es que no lo sepan hacer, o no es que el cargo no sea para ellos, sino que quizás no supieron venderlo. Y eso y genera una competencia respecto a las personas que son los nativos digitales hoy día. No, y otra cosa muy importante en ese punto. ¿Sí? Dígame, ¿qué iba a decir? Sí, disculpa, el internet por mi lado porque está un poquito lento, se me congela. Como diferencia en desfase. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahí ya volviste, o volví yo, uno de los dos. No sé, pero me escucha. Sí, ahora sí, te me habías congelado, pero creo que es internet. Ay. ¿Y ahí? Aló. Aló, ahora sí, te oigo. ¿Me escucha? Bueno, aquí estamos transmitiendo de Santiago de Chile hacia Venezuela. No hubo interferencia de señal. ¿En qué parte de Ahí te Venezuela? escuché nuevamente. Sí, disculpa, ¿qué? ¿Usted está en Caracas? ¿Caracas? ¿No? ¿Maracaibo? No, ¿cómo digo? Sí, bueno, lo que pasa es lo que te iba a pedir mil disculpas. Me encuentro, ahora creo que sí se mejoró. Ahí sí. Bueno, si me atajan, mil disculpas porque sí, bueno, les comenté, me encuentro en Venezuela, el internet aquí a veces fluctúa cada tanto y no tenemos el internet más rápido de la región. Va variando, pero sí. ¿Volvió? Parece que no, tenemos una interrupción. Capaz intento desconectarme y volverme a conectar. Sí, yo por mientras yo lo espero. Permíteme, para que ya podamos vuelvo. ir dándole mayor fluidez. Bueno, hemos tenido un pequeño desajuste técnico, hemos tenido una transmisión continua y recientemente hubo una interrupción en la conexión. Parece que aún no me escucha Víctor. ¿Aló? Sí, de acuerdo. Seguimos con interrupciones.
Ay, creo que ya está empezando a moverse. ¿En qué parte de Venezuela se encuentra usted? No me escucho, se cayó. Bueno, como había comentado Víctor, el talento no tiene edad, o bueno, no necesariamente se atañe o circunscribe a un número en algún carnet, eso que de repente dicen las personas que se me cayó el carnet. En verdad, no necesariamente tiene relación con la habilidad o la destreza que una persona tiene. En general hay personas que pueden lograr un muy alto desempeño y no necesariamente tienen tanta edad, y hay personas que pueden lograr uno que no sea tan alto y tienen bastante años en un rubro, en un negocio. Entonces igual va generando como ciertas diferencias en la forma como nosotros vamos valorando, definiendo, generando lo que son los planes de sucesión, lo que son los planes de desarrollo de carrera, los programas de mentoría. Igual hay que considerar como los propios conceptos, significados que tenemos como personas. ¿Me escucha? Te oigo, ¿me oyes? Yo sí. Sí, perfecto, ahora sí. Ya, súper. Oiga, ¿de qué ciudad está usted? No, ya no otra vez. Ah, buenísimo. ¿Perdón? ¿En qué ciudad está usted? Me encuentro en Catelamar, estado La Guaira, Venezuela. Justamente. Y perdimos la señal. Hacemos un noticiero. Pero bueno, ya debería irse reconectando. Y a lo que es... ahí. ¿Sí? ¿Yo lo escucho bien? Perfecto, yo creo que ya se mejoró. Disculpa. Menos mal. Entonces, ¿qué no iba a comentar? No, se cortó. Tenemos interferencia de señal. Sí. Vamos esperando 2 minutos más. ¿No? Sí, está lento. Bajó mucho. ¿Ahí? ¿Me escucha? ¿Aló? Te oigo, ya volví. ¿Nos quisiera comentar algo? Yo te oigo. Sí, sí, lo que le comento es que nos quisiera comentar algo. ¿Aló? Y hasta acá estamos con las transmisiones. ¿Me escucha? Qué extraño. Yo te oigo, pero tengo la conexión congelada. ¿Y si nos comenta otro aspecto que usted considera relevante? Ah, perfecto, ya estamos en línea, ya nos oímos. Yo lo escucho, yo no tengo ningún problema para escucharlo. Ah, perfecto, ya te recuperé yo a ti también. Creo que te perdí otra vez. ¿Qué tema? Pucha. Tratar de conectar aquí con Venezuela. Vamos a recuperar la conexión. Qué extraño, ¿qué es este? Justo se cortó. Lamentablemente el internet no me está ayudando hoy. Voy a tener que dar un cierre porque estamos con el tiempo. Aquí. Bueno, para la audiencia hemos tenido unos inconvenientes técnicos. Llevamos ya unos minutos tratando de recuperar la conexión. No ha sido posible recuperar
la transmisión con Venezuela que estamos teniendo. Así que, bueno, la idea es que el... Bueno, le invitamos a un próximo live que vamos igual a continuar realizando. Quizás hay una gran probabilidad de que este sea en inglés también en relación a esta misma temática. Así que bueno, era esto más que nada una invitación a lograr ver y cuestionar también cómo se está valorando lo que es el talento en las organizaciones. Y acá se tomó concretamente lo que es el aspecto de la edad, que en realidad es un punto que no es menor al momento de cómo las personas logran diseñar quizás su propuesta de valor, por el hecho de la cantidad de años de experiencia, cómo ha logrado el aprovechar esos conocimientos en distintas instancias que han tenido. Y bueno, la idea es que de ello logren generar la mejor propuesta, que los permita diferenciarse, desarrollarse como persona y lograr ya sea prestar un buen servicio, resolver algún problema, obtener un nuevo trabajo dentro de, dentro de las proyecciones y los aspectos que ustedes estén buscando. Así que bueno, finalizamos y deseándole lo mejor a cada uno y a cada una. Yo voy a cargar prontamente este live en mi canal de YouTube y nos vemos la próxima semana con una nueva invitada que es la señorita Gabriel Delgado. Así que eso.